cierre de esta semana les proponemos un living de politólogos para analizar todo lo que ha pasado en estos últimos días, con ANCAP como protagonista. Estamos también a pocos días de una elección departamental y municipal, declaraciones de Orsi, hoy de Mujica, que generaron un revuelo político también. De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. La situación del país, la economía nacional, no soporta o no es de imaginarse nuevos tributos. Eso es algo que lo planteamos en campaña y lo planteamos ahora. Ahora, es legítimo escuchar planteos concretos para analizar y para llevar a ese diálogo. Por supuesto que nosotros tenemos un planteo que fue, o una propuesta que fue lo que hicimos en campaña electoral y nos paramos en eso y sostenemos eso. Ahora, siempre hay que escuchar. Durante 4 años el movimiento sindical no movió un dedo, no le hizo un paro, nada. Y ahora, ¡ay! Salió. Vos decís que gana la izquierda y aumentan los reclamos. Sí, pero matemáticamente. ¿Cuántos paros viste en el gobierno del Cookie? Yo no le reprocho que pidan hoy. Le reprocho los 4 años que tuvieron de guampas caídas, sin mirar la realidad. No quieren pechar con el horcón del medio. Es macanudo tener un gobierno de izquierda. Le llenas los ojos a bollazos, le pedís cualquier cosa y todo. Pero un gobierno de derecha te arranca las muelas. Y entonces cuida más bien el trabajito que le queda. Me van a decir que no. Ah, sí. Yo quiero ver la lista de paros que hicieron. Diversos temas para cerrar esta semana, este viernes, aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Saludo a quien repite hoy, Jonathan Rodríguez. ¿Cómo andás? Un gusto verte por acá de vuelta. Bien. Gracias por la Tratamos invitación. bien y hoy viniste. Por supuesto. Ahí está. Y dos viejos conocidos, no porque sean viejos, sino porque son conocidos. Camila Ceballos, ¿cómo andás? Vieja. Bien. Bien. Pero ¿Andás bien. Ando muy bien. Daniel Buquet, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, más viejo, seguro, ¿no? Ajá. No, En todo no. caso, al único que le cabe semejante calificativo soy yo. Ajá. Conocido, bueno. Asumís esa responsabilidad. Te agradezco porque hiciste la cuenta para poder llegar al Francini después de acá para ver a Defensor Peñarol. Sí, modificamos los horarios con esa finalidad. Planteaste a la AUF que retrasara incluso el partido para poder estar Voy acá. a ver un partido que es entre Defensor y Peñarol. Es al revés que como vos lo dijiste. Ah, claro. Voy a ver Defensor Peñarol. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de política, ¿te parece? Vamos a hablar de política. Bueno, veíamos de todo ahí en ese disparador. Saben que hoy de mañana estuve con la Turca Mirraji, estuvimos en la chacra, ahí charlando con José Mujica, hablando de todo un poco, para la radio, para Palabras Cruzadas. Hablamos mucho de política internacional. Él estaba como muy, si se quiere, concentrado y preocupado por la región, ¿no? Por cómo está el Uruguay. Tiene como esa preocupación de nuestro continente, de cómo responde nuestro continente ante los distintos desafíos del mundo. Pero bueno, en algún momento también hablamos de la política local, del gobierno de Orsi, de la oposición. Él, entre otras cosas, dijo de que acá en Uruguay la oposición, cuando se convierte en oposición, automáticamente agarra el garrote, ¿no? Y empieza, bueno, a pegarle al gobierno de turno. Y allí también habló de esto, ¿no? De lo que él entiende se ha comportado el PIT-CNT, al menos en el gobierno pasado. Él entiende de que no tuvo una oposición como la puede llegar a tener ahora. Dijo que es mucho más fácil reclamarle como a los gobiernos de izquierda desde la central sindical. ¿Cómo analizan eso a nivel general ustedes? A ver, empiezo contigo, Daniel. Bueno, ahora no sé qué le dio. Vos hiciste la entrevista, Sí. capaz que con más contexto podemos pensar de por qué surgió eso, si fue por el acto, algún planteo del acto o algo, o de algunas discusiones. Porque, en fin, conflictividad estrictamente todavía no tenemos. La otra afirmación es estrictamente falsa. Es decir, el gobierno pasado tuvo niveles mayores de conflictividad que el gobierno anterior, el de Tabaré Vázquez, que a su vez fue el que tuvo más conflictividad de todos los gobiernos del Frente Amplio. Lo que pasa es que con el gobierno pasado hay un matiz, que es los 2 primeros años hubo muy baja conflictividad porque fueron los 2 años de la pandemia.
los siguientes 3 años todos tienen más conflictividad. Esto medido por el índice que utiliza la Universidad Católica, o sea, es un registro objetivo, digamos. Y los siguientes 3 años tuvieron todos más conflictividad que el gobierno del Frente Amplio, que tuvo más conflictividad. Y por supuesto, el Frente Amplio en su primer gobierno fue el que tuvo menos conflictividad de los que aparecen medidos en este índice. O sea, lo que dice Mujica puede tener cierta lógica en el sentido de que es más fácil pedirle a la izquierda, yo qué sé, todo el razonamiento, pero la información es falsa. Pero puede haber algo de eso de que es capaz más fácil pedirle a la izquierda desde la central sindical. Y sí, suena bastante lógico por una cuestión de ventana de oportunidad y por que se comparten cuadros. Eso por un lado. Pero también la entrevista de Mujica es bastante complejo de seguirle un poco el hilo, ¿no? Porque en un momento también habla de la característica productiva que tiene el Uruguay, ¿no? Y habla al final de, bueno, nosotros somos un granero, hemos sido un granero, una granja, tenemos que seguir en eso. Es un poco complicado plantearlo en esos términos cuando gran parte de la agenda del gobierno, sobre todo del ministro Odone, que está respaldado por Orsi, por supuesto, señala esta necesidad de dar un salto en la productividad y está vinculado a la I+D+I, ¿no? Esta cuestión que está vinculada. Entonces, es una entrevista que me parece que está Mujica en su máxima expresión, como diciendo un montón de cosas que pueden tirar para todos lados y con datos y algunas afirmaciones bastante polémicas que creo que no le hacen justicia a una figura mucho más relevante que esta entrevista, que probablemente sea de las últimas apariciones públicas que haga, ¿no? Tan extenso, a eso me refiero. Sí, hoy yo agrego algunos detalles, ¿no? Él está de muy buen ánimo, más allá de que él lo dice, incluso, ¿no? Está transitando una enfermedad, él dice, bueno, estoy en mis últimos días, estoy a 10 días de cumplir 90, como nos dijo hoy estaba de buen ánimo, de hecho, íbamos a charlar por el espacio unos 20, 25 minutos y hablamos casi 40 minutos. Él se define como un animal político, dice, yo me pongo a hablar de política y me engancho, me entusiasmo y sigo, y de hecho eso, aquellos que pudieron escuchar la nota lo notaron, y después terminamos y seguimos hablando incluso, ¿no? Lo vive obviamente de una manera muy, muy intensa. Agrego algo, ¿no? Esto que decíamos recién y estas declaraciones, hace un ratito, menos de una hora, respondió Marcelo Abdala, ¿no? El presidente del PIT-CNT, en su cuenta de X. Él dice, bueno, lamento los dichos de Mujica, la vida habla por sí misma. Desde 2020, varios paros generales, movilizaciones permanentes de distinto tipo, y ni que hablar que 2 plebiscitos contra leyes antipopulares. Dicho esto, nada va a distraernos de los planteos hechos el 1 de mayo. Bueno, fue una de las respuestas de Abdala hoy. ¿Cómo lo viste vos, Jonathan? Bueno, recién cuando estábamos entrando nos cruzábamos con Daniel y decíamos automáticamente, porque no tenía fresco el dato, fui a buscar el índice de conflictividad laboral que publica año a año la UCU, que es una base de datos además que se puede acceder a la base de datos y a los informes que da cuenta de la conflictividad. Hay un montón de cifras, pero claramente, como lo decía Daniel, no fue el año, es decir, fue un año donde se registró una alta conflictividad, en particular el año 2023, ¿no? Los primeros 2 años la pandemia claramente aplacó la conflictividad, pero en el año 2023 en particular es un año de mucha conflictividad. A eso sumémosle, y Abdala creo que lo señala, que más allá de los paros parciales o generales o totales, hubo un PIT-CNT en pie de guerra ante el corazón ideológico y político del gobierno, como fueron la LUC, ¿no? Hizo 135 artículos, o lo que fue el proyecto propositivo de una reforma de la seguridad social que venía no solamente a tirar por tierra el proyecto del gobierno, del anterior gobierno, sino la reforma de la década de los 90. No es la primera vez que Mujica sale con estas declaraciones, parecen destempladas, polémicas, estamos acostumbrados a que Mujica lo haga, y muchas veces refiriendo al PIT-CNT o a algunos sindicatos en concreto. Yo recuerdo aquellas palabras que tuvo para con FENAPES, ¿no? en pleno conflicto, de qué había que hacer con FENAPES, que era, bueno, acabar con FENAPES o mandarlos a X lugar. Entonces me puse a pensar si no está ajustado a la realidad, si son datos, si es que Mujica no los maneja, cosa que no creo, como es un bicho político, como bien decía Camila, lo debe estar manejando, sino que otras cosas hay de fondo. Una explicación sencilla sería, bueno, Mujica quiso cambiar el eje de la discusión, él sabe que cuando sale con estas declaraciones moviliza la agenda hacia una dirección y eso lo corre de otros ejes. Lo hizo un montón de veces eso, Lo hizo un montón de veces, pero me parece que
que como lo hizo un montón de veces, no creo que lo haya hecho por eso. Y yo tengo como una hipótesis que es un poco temerosa, pero como es viernes de noche me voy a animar a decirla. Más a tirarlo, dale. ¿Temerosa o temeraria? Las dos cosas, las dos cosas, las dos cosas. Y un poco tomando en cuenta cómo se procesó la salida de Cairo, ¿no? Y cuáles fueron las publicaciones, cuáles fueron las explicaciones que dio el MPP. Y en esta idea de quién representa mejor el campo popular, ¿no? Cuando uno remite a los orígenes políticos e ideológicos de Mujica en su faceta guerrillera, había una gran discusión de quién representa lo popular, si es el Partido Comunista, si es el MLN, si es el Partido Socialista, si es la Central Obrera que se estaba creando, ¿no? Y en esta búsqueda de lo popular, creo que Mujica sigue pasando cuentas, ¿no? Y diciendo que no necesariamente el movimiento obrero es la expresión fiel de lo popular. Era temeraria en serio la hipótesis, ¿no? Fuerte, el movimiento obrero no necesariamente es la expresión fiel de lo popular, no representa necesariamente realmente fiel los intereses, como sí lo puede hacer un gobierno de izquierda, ¿no? Y que cuando tuvo la oportunidad en un gobierno, como el gobierno del partido de la coalición republicana, de luchar, de trancar fuerte, no lo hizo, y con un partido, con un gobierno de izquierda en el poder como el Frente Amplio, sí, porque ese sí tiene una sensibilidad popular, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto además de lo popular y de correrse del eje de la casta, ¿no? Que trajo nuevamente ese lenguaje muy sesentista. Muy sesentista. Y acá yo Mujica lo veo como anclado en ese debate ideológico político que remite a sus orígenes políticos, como un revival o como un retorno de ese lenguaje de fondo en esa lucha con qué representa lo popular. Bueno, a ver, ¿cómo siguen ustedes? Sacudió el viernes No, ahí, no sé, Jonathan, porque hay un terreno, cuando dicen lo popular, me remiten mucho a estos espacios de teoría política, donde se estudian los populismos, en particular, digamos, porque populismo y popular tienen vínculos. Aunque no son lo mismo. ¿No? Sí, yo la verdad que no lo veo, en realidad no es que lo vea o no lo vea, yo no veo la política remitiéndose a significantes relevantes o trascendentes. Yo veo la política como competencia, es una limitación, es una tara que tengo. Es decir, en democracia en general, pero bueno, en democracia bajo ciertas reglas los políticos se reúnen, se juntan en partidos y los partidos se juntan en coaliciones con el fin de ganar el gobierno, de ganar las elecciones, y interpreto a los políticos desde ese punto de vista. Puede haber batallas discursivas en torno a apropiarse de símbolos. Creo que es cierto, a ver, socialistas y comunistas son los partidos obreros. Eran el Partido Obrero del Uruguay, era uno solo, después fueron dos, hay más, pero en todo caso menores, en el sentido más clásico, ¿no? Del proletariado, de la clase obrera. Obviamente el MLN y otros movimientos no tienen esa raigambre, no tienen ese origen, aunque Sendic era socialista. Sendic, el fundador del movimiento, era socialista, era de un partido proletario. Pero bueno, fue a buscar en otro espacio a los sectores desfavorecidos que pretendía proteger y a tornarse en representantes. Yo creo que en ese caso en particular, y tirando la línea de punta a punta de Sendic al Mujica de hoy, el sector rural, el ámbito rural, por ejemplo, ha sido un ámbito privilegiado que el Partido Comunista, el Partido Socialista no privilegiaron. No quiero decir que lo hayan descuidado por completo, pero creo que justamente hay acentos distintos y en todo caso ahí hay una complementariedad, más allá de que también hay una disputa, porque dentro del Frente Amplio estos sectores también compiten entre sí porque tienen sus grupos, sus partidos, sus candidatos. Por algo están en el Frente Amplio y por algo, bueno, trabajadores urbanos, trabajadores rurales, proletarios, campesinos, como se decía en la literatura clásica, se complementan, ¿no? en la visión de la izquierda más amplia. Yo creo que Mujica... Yo no estoy seguro, además, que Mujica calcule estos movimientos. No me diste contexto, yo qué sé.
Mujica te llamó para que le hicieras una entrevista porque pensó, No. dijo, lo agarro y le tiro esta y así se olvidan de Cairo o algo por el estilo. De hecho, mirá, te voy a contar, les cuento a la gente también, nosotros la intención de charlar con él era a partir de esto, ¿no? De hablar un poco de la región, de lo que había pasado en la CELAC de Uruguay, cuál era el objetivo de Uruguay. Él nos había contado de que, bueno, es muy amigo de Lula. Lula había estado hace poco en la chacra hablando con él. Él entiende que Brasil tiene que ser el país que tire del carro en el continente, que sea el líder. O sea, un poco era hablar de eso. Obviamente después terminamos hablando de política local, ¿no? Y allí, bueno, cuando hablamos del 1 de mayo, de los reclamos que estaban planteados, fue que saca esta conclusión, ¿no? Por Que eso, hace este razonamiento. yo lo veo más espontáneo, muy en su estilo, sacando broncas, capaz que, bueno, enroscado porque se calentó con el 1 de mayo, Es con probable, algunos sí. reclamos que se le hicieron desde la izquierda. Estaba muy fresco, o fue ayer, planteos aparte, ¿no? absurdos, yo qué sé, tiene de presidente a Orsi, un poco ahijado de Mujica, una orientación política económica donde el presidente dijo, no, pará que impuestos ni hablar, y el PIS-NT se tiró con una propuesta de transferencia de recursos medio insólita, te voy a decir, ¿no? Lo de la seguridad social pagan por la ganancia y no por los trabajadores, impuestos a los ricos, A ver, Camila. bla, bla, bla. No, que en respecto a esta propuesta medio insólita, que también me parece que es en esto de que se sobreanaliza Mujica mucho, ¿no? También en muchas oportunidades Mujica dice cosas y después sale un montón de gente, entre los que estamos nosotros, a tratar de decir. eso vivimos. De eso vivimos, Claro. pero de No nos decir- tires abajo el negocio, No, por no, favor, me parece te que lo nuestro pido. negocio funciona, es una Ahí buena está. estafa piramidal. Pero lo que quiero decir es que Mujica pudo haber dicho eso porque está peleado, enojado con los comunistas, no sé qué, no sé cuánto. Esa puede ser una lectura. Lo otro también es que, habiendo leído el acto del 1 de mayo de ayer y la propuesta insólita del PIT-CNT, que nadie entiende muy bien qué es esa propuesta, ¿no? Está bien, el movimiento sindical tiene que dar ese tipo de propuestas, pero lanzarla así y que del otro lado quede como una cuestión, como una propuesta que alguien plantea y que el ministro ya de por sí va a decir que no y el presidente no hay lugar para impuestos, también plantea las cosas en un nivel de confusión y de falta de claridad de los conceptos que hace que no se entienda muy bien qué estamos discutiendo hoy, ¿no? Si es que el PIT-CNT quiere más impuestos y el Frente Amplio no, y qué propuesta es mejor para los trabajadores y qué no, porque realmente toda la discusión se licúa demasiado y me parece que eso, el acto del 1 de mayo de ayer fue eso, y un poco las declaraciones de Mujica también van en ese sentido. No sabemos muy bien qué estamos discutiendo cuando leemos o discutimos a Mujica. Sí, se sale de los esquemas, ¿no? Es decir, uno quiere encasillar a Mujica ideológicamente incluso, y su propia biografía de vida es muy difícil. Hay que ver yo diría que hay Mujicas, Sí. ¿no? Hay Mujicas en plural y su longevidad nos sigue ofreciendo nuevos Mujicas. En esta teoría de pedir todo para que te den algo, parece que el PIT-CNT fue pero con un planteo claramente que creo que es una discusión, yo no voy a decir superada, pero el planteo que están llevando y analizando un poco el panorama de quienes tienen la conducción económica, ¿no? Porque sabemos más o menos la línea económica que tiene Orsi y que tiene el referente de economía, que es Odone. Y hay cosas que ya sabemos, ¿no? Que si el Uruguay tiene un problema enorme desde el punto de vista económico, es que crecemos muy poco. Y para distribuir hay que crecer, ¿no? Tenemos un mercado además muy pequeño y necesitamos la inversión pública o inversión privada, que generalmente, obviamente inversión privada nacional o inversión privada extranjera. Y en las reglas de juego del capitalismo liberal actual, aumentar los impuestos va en detrimento de la inversión. ¿Sí? Lo sabemos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, y creo que el gobierno ha sido muy cuidadoso en materia de, y por eso la actual oposición lo llevó siempre al límite en la campaña, de qué iban a hacer con los impuestos. Hay que ser muy cuidadoso sobre la escala impositiva. Bueno, el propio Orsi salió a aclarar y ahí sí que a poner fin a la discusión diciendo el sistema ya no resiste más impuestos, ¿no? Entonces, la búsqueda de la productividad, el aumento de la productividad, con otra discusión interesante que es la reducción de la jornada laboral, pero el aumento de la productividad y el aumento de la inversión no parecen ser compatibles con una política de mayor impuestos a esos sectores que se les va a pedir que inviertan. Entonces, en ese sentido, me parece que el PIT-CNT va con un planteo que va a tener que adecuar en ánimo de negociar, ¿no? Porque ahora se vienen negociaciones, consejos de salario, se viene la negociación por
por la seguridad social. También cuando se discutió la seguridad social, uno de los puntos de financiamiento del PIT-CNT tenía que ver con esto. Es decir, no es un planteo nuevo dentro del PIT-CNT, sino que vuelve nuevamente sobre discutir el financiamiento a través de este mecanismo que, bueno, yo creo que dentro del gobierno tiene pocos adeptos y vamos a ver de qué manera logra reconfigurar eso para obtener un financiamiento desde ese lugar. Hablabas de impuestos, ¿no? El tema de ANCAP generó ese ida y vuelta entre gobierno y oposición, esa acusación de la oposición que le dice al Frente Amplio, estás aprovechando la situación de ANCAP para hacer caja. El gobierno actual que dice, che, me entregaron números muy complicados con respecto a ANCAP de los últimos 5 años. ¿Cómo han visto esta discusión? ¿Cómo la han visto? Hoy, por ejemplo, Cardona fue a la comisión, ¿no? La ministra. Habíamos visto en los primeros días que el Frente Amplio en general no había pintado como el panorama es peor que lo que nos contaron. Pero esto incluye, yo que sé, seguridad, por ejemplo. No es solo un tema algo de que estaba plata. presente eso de los primeros días del gobierno, ¿no? Yo creo que ahí hubo una intención en general de bajar expectativas y además, justamente, con lo que decía Jonah, el gobierno no pretende aumentar impuestos. Efectivamente, más allá de que esto se pueda manejar con sintonía fina, en fin, dependiendo del ciclo económico y de otros factores, el gobierno quiere promover la inversión. No estamos en una época donde los precios de las materias primas vuelan o cosas por el estilo, hay restricciones económicas y la intención es clara, un manejo ortodoxo de la macro, ¿no? Eso no hay la menor duda. Entonces, ANCAP entra dentro de esa lógica. Encontraron efectivamente, entiendo que hay un déficit que está reconocido en el último año. La oposición lo que argumenta es que en los 5 años ANCAP anduvo mejor o anduvo volando comparado con lo que había sido antes. Eso no fue materia de discusión, se insistió en la cifra de estas deudas que tiene ANCAP, de las pérdidas que generó el año pasado y una discusión sobre el origen de esas pérdidas. El gobierno anterior se quitó responsabilidad diciendo que eso se debió a la parada de la refinería y además a conflictos sindicales. Sí, hoy la ministra dice que no fue tanto eso, sino que fue la gestión, mientras estuvo detenida la refinería. Sí, exacto. De hecho, descartó que los conflictos hubieran tenido alguna incidencia y además creo que retrucó bien en el sentido de si ANCAP pierde plata porque no refina, entonces ¿dónde está la línea de ustedes que dicen que acá es más caro que comprarlo afuera? Para no perder plata hay que refinar más, en todo caso, ¿no? Sería ese el argumento. Yo creo que el gobierno, bueno, en la medida que vos decís, mirá, encontré una situación complicada, no te hagas ilusiones. Por ejemplo, no te hagas la ilusión de que vamos a bajar la nafta. No te ilusiones. Además, creo que nadie lo prometió, por otro lado. Después que eso es para recaudar un poco más, un poco menos. Tampoco es que estamos hablando de un viraje de la política de fijación de precios, ¿no? Un viraje radical, ¿no? Que te aumentaron el 10% todos los productos de ANCAP para hacer caja. Simplemente no bajaron algunos, o la mayoría, ponele, de los productos de ANCAP. Alguno bajó y los demás se mantuvieron. Y el Frente Amplio además siempre había cuestionado la política del gobierno anterior de subir y bajar precios, porque el Frente Amplio había explicado que su visión del asunto es nosotros si baja el petróleo lo que hacemos es mantener el precio y a partir de eso se genera un colchón que después te permite, cuando sube el petróleo, que es muy inestable, volátil, que ya sabemos que puede pasar, bueno, tampoco tener que subir demasiado o incluso no subirlo cuando subió porque el colchón que hiciste antes lo compensa. Ese es el argumento del Frente Amplio. Como dijo la ministra Cardona, si hay que poner tarifas en los servicios públicos con el fin de recaudar, es otra discusión. Claro. A mí me parece que no es menor el que empiecen a salir estas cuestiones ahora en cuanto se empieza a elaborar la ley de presupuesto, ¿no? En esto de no te hagas ilusiones porque no hay tal colchón. Entonces, conforme pase el tiempo y la ley de presupuesto se empiece a elaborar y todos los ministros tienen la obligación de mandarle a Orsi en estas semanas un primer borrador de lo que consideran para sus carteras, esto se va a ir replicando en distintas empresas públicas, carteras ministeriales, lo que sea. Ahora,
en esta discusión puntualmente de ANCAP, también vemos como de un mismo recurso retórico de vos me estás haciendo un ajuste fiscal solapado, era un argumento que el Frente Amplio también usó en el gobierno anterior. Se mantiene eso. Se mantiene. Entonces también eso genera mucha falta de transparencia o de qué estamos discutiendo nuevamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos discutiendo? El rol de ANCAP como una empresa pública en clave para una estrategia de desarrollo del país, o estamos discutiendo puramente una cuestión específica de ANCAP que es el POU, ¿no? No estamos viendo eso. De todas maneras, siempre es interesante que emerjan estas discusiones y ojalá se haga público el documento que presentó, o ya está público el documento que presentó la ministra, porque podría aclarar mucho más los números finos, porque hasta ahora lo que tenemos son trascendidos de la comisión, ¿no? Hay un tuit ¿Hay un bastante tuit? extenso, Ella claro, lo un hizo, hilo, porque pero yo bueno, el llegué a ese documento, documento por otro claro, lado, el pero- documento no está. Totalmente de acuerdo. La ministra dice que el precio de paridad de importación es no la referencia, sino una referencia, ¿no? Es decir, y que ya existía antes. En ese sentido, como que no habría una novedad. El decreto en realidad viene a ponerle nombre a algo que ya era una variable de ajuste en el pasado. Dos cosas, retomando lo último que decía Camila, ¿no? Esto de qué estamos discutiendo, porque en realidad esto es conflicto político puro y duro. Ya lo venimos viendo en los últimos años, cambian los roles, pero la discusión gira en torno a si tiene que aumentar más, si tiene que aumentar menos, las pérdidas o ganancias de ANCAP, cómo se ajustan los precios, etcétera, etcétera. Me parece que la discusión de fondo para tratar de ver el bosque y no tanto el árbol es, bueno, el rol de las empresas públicas. ¿Cuál es la discusión profunda, sensata, sobre cuál es el rol que tienen que jugar las empresas públicas? Para esto que decíamos recién, para la productividad, para el crecimiento económico. ANCAP, creo que la discusión en torno a la privatización de ANCAP ya quedó saldada. La discusión es, hay que asociarlas con privados para que eso genere números a favor en algunos sectores de ANCAP. Creo que refinar sí, refinar no, también es una discusión que quedó saldada con los números a la vista, pero digo, va a ser un motor de desarrollo ANCAP. ANCAP va a trabajar generando ganancias que se van a volcar a rentas generales. ANCAP va a intentar generar un servicio a bajo costo y que eso redunde en una reducción de los costos de las empresas para que sean más competitivas. ¿Cuál es la discusión de fondo que trasciende el precio concreto de los combustibles? Que aparte es un tema sensible para la ciudadanía, ¿no? Claro. Es decir, y lo segundo es que el Frente Amplio se mete en una discusión de ANCAP nuevamente. Es decir, no dio por perdido este tema, ¿no? Porque el anterior gobierno, durante la campaña y durante la gestión, puso a ANCAP como un tema central de discusiones, donde auditó la gestión del Frente Amplio. Y a eso le agregó Sendic, y le agregó la regasificadora, y le agregó un montón de negocios. Y el Frente Amplio, apenas de asumido el gobierno, está dando pelea por el tema ANCAP. Es decir, que es una discusión en esto de los relatos, donde el Frente Amplio creo que no la da por perdida. Y eso de que el gobierno iba a bajar los combustibles, se iba a hacer ANCAP una empresa exitosa desde el punto de vista económico, en la primera oportunidad que tuvo el Frente Amplio de, incluso el presidente con conferencia de prensa, salir a disputar ese antiguo relato y a disputar los resultados de la gestión, lo hizo. Me pareció llamativo. Tengo que hacer una pequeña pausa. ¿La seguimos? ¿Les parece? Bueno, si vos querés. Sí. ¿Qué hago ustedes? Espérenme, por favor, no se vayan. ¿no? Te aguantamos, Ustedes te también, aguantamos. quédense del otro lado. Ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en este viernes en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Daniel Buquet, Camila Ceballos y Jonathan Rodríguez. Nos quedan algunos minutos. ¿Por dónde van? ¿Caso Arim? ¿Cómo han visto lo del caso Arim? Bueno, raro, ¿no? Sí. Llamó un poquito la atención, una desprolijidad, como en la misma línea, viste, de la ministra Cairo. Más allá que fue bastante distinto, ¿no? En los hechos fue bastante distinto, capaz que en sustancia lo es. No quiero meterme, no soy un tributarista, pero capaz que en la sustancia hay una diferencia en términos del nivel de la irregularidad. Lo que le falta a Arim es un final de obra de una obra que está declarada, ponele, ¿no? Hay una diferencia. Que creo que alguien, bueno, hizo referencia a este asunto.
creo que hay después diferencias políticas. Primero, la ministra tenía irregularidades, ponerle que más severas, en su vivienda y era ministra de Vivienda, ¿no? Y eso hacía que esto fuera un poco más, por decirlo menos, llamativo. En este cargo no está... Claro, la OPP está vinculada con todos, pero más indirectamente. Y yo creo que la tercera es que Arim no es ministro. Más allá de que la jerarquía del cargo es equivalente. Claro, forma parte del gabinete sin ser ministro, digamos. Sí, tiene una jerarquía equivalente, participa del Consejo, de las reuniones del Consejo de Ministros, en fin. Pero claro, no es interpelable. Entonces, desde el punto de vista de su responsabilidad parlamentaria, donde en realidad quienes pegan son la oposición, bueno, es un blanco huidizo. Bueno, frentista, huidizo. Entonces, bueno, yo creo que hay algunas diferencias que dio para que no hicieran olas. De todos modos, me pareció que hubo ahí como unos como problemas de coordinación de la oposición. Algunos salían a pegarle, algunos pedían la salida, y otros ponían paños fríos. Sí. ¿No? Le exigían al presidente que reaccionara. Claro, yo creo que en términos de publicidad es publicidad negativa. Desde el punto de vista del gran público, yo qué sé, tampoco creo que encuentren demasiadas diferencias entre un caso y otro, porque le tirás irregularidad con la vivienda y bueno, creo que también acá, bueno, yo creo que el gobierno dice, bueno, hasta acá, ya me renunció una ministra, no sigamos por este camino. De hecho, Orsi fue en esa línea, como decir, se cerró el tema, no seguir con eso, ¿no? Sí, yo creo que también valorando que la gravedad del asunto sería menor, o que la atacabilidad, si es que existe esta palabra, de Arim es menor. Y entonces, bueno, sí, tratar de cambiar el asunto, ¿no? Más allá de lo que pase y que, bueno, la oposición siempre te va a pegar. En este caso no es algo, digamos, que la oposición haya buscado, sino que es por el lado periodístico que surgen estas cosas. La oposición, bueno, pasa a alguien y le pega. Claro. Pasa a alguien del gobierno y le pega. ¿Cómo lo que no hay que pasar. Claro, no, es un poco preocupante, por un lado, volver a este tipo de discusiones y también un poco patético estar discutiendo de este tipo de cosas cuando podríamos estar intercambiando sobre, por ejemplo, el rol de las empresas públicas, lo que discutíamos en el bloque anterior en una estrategia de desarrollo. Dicho esto, me parece que ahí el cálculo, si es que existe, si es que pasó eso, es Arim no corre los riesgos que corría un ministro en una interpelación, entonces me juego mucho menos y lo voy a bancar en este cargo. Y además, porque la oposición salió, como bien decía Daniel, completamente descoordinada. Pero no es la primera vez que sale descoordinada. Se van sumando descoordinaciones de la oposición. Entonces, eso también los interpela un poco como qué posibilidades tienen para actuar coordinadamente o cómo se van comportando como partidos que son distintos ante eventuales situaciones que el oficialismo les deje para pegarle. Porque está bien, va a pasar el oficialismo y vos le vas a pegar a todos, le vas a pegar uno, pero tratá de hacerlo relativamente coordinado, porque si no, se licúa muy fácil tu presencia política o tu capacidad de fuego. Y después, lo último que quería decir es, y esto capaz que vos lo podés asociar, no, era, discutamos esta propuesta de Schipani. Sí, las propuestas de Schipani decía recién Daniel, libre de deuda, ¿no? O de ficha limpia, esta idea de que por lo menos una serie de tributos o de obligaciones al momento de ser elegible. Claro, es lo que plantea que los políticos no tengan ninguna deuda. No tengan ninguna deuda. Bueno, Orsi dijo que primero deberían de estar como ajustados a esos mecanismos que ya existen para poder controlar esto, pero que no se negaba a discutirlo. Habría que ver un poquito la fundamentación del proyecto, en qué dirección va. Parece tener nombre y apellido, ¿no? Esto viene a cuento de... Yo estoy de acuerdo, Rodrigo Arim no rendía en cuanto escándalo o affair como sí la ministra y otras sensibilidades. Y también son otras desidias
y faltas de apego, ¿no? Acá no parece haber una intencionalidad clara de no pagar los tributos porque hubo un registro, un pago de EPS, etcétera, etcétera, y hubo ahí un aspecto técnico que era difícil de explicar y difícil de explotar, etcétera. Y a mí me parece que cuando la oposición se dio cuenta de que esto no tenía la ola, no generaba la ola, el impacto que sí generó el caso anterior y que tiró una ministra, a nada de la elección departamental, donde los ejes de discusión tienen que ser puntuales y tienen que redituar, creo que la oposición decidió darle de baja y el presidente le puso la tapa a la... Punto. Ahora, fíjate que acá, esto da un poco de que capaz que es un problema de escala, ¿no? Pero cuando en otros países se discute, ¿no?, si el candidato tal o cual recibió millones de dólares del narco para su campaña, acá estamos discutiendo que hay figuras del gobierno que no pagaron el impuesto de primaria o tienen deuda o pagaron menos de lo que tenían que pagar o cosas por el estilo. Cuando yo creo que ahí a Orsi le pasó una facturita, no sé si retuvieron, que no quieren aprobar el enriquecimiento ilícito. Bueno, viste que existe esa figura que en general se ha incorporado a los códigos penales de los países, y en Uruguay ha sido muy reacio a incorporar esta figura, que es porque es una figura que invierte la carga de la prueba una vez que se detecta que alguien incrementó su patrimonio en proporciones que no se ajustan a sus ingresos. ¿De qué hablamos? Bueno, por lo menos de cientos de miles de dólares, para la escala uruguaya, diría yo. No. Bueno, vos, no sé, vos ganás 70.000 pesos por mes y en 5 años te compraste una casa de 300.000 dólares. No me dan las cuentas. A ver, ¿cómo hiciste? ¿No? Va por ese lado. Esto parece, digamos, no me aprobás el enriquecimiento ilícito, pero me pedís un libre de deuda para, no sé, los jerarcas. Bueno, lamentablemente se me terminó el tiempo. Les agradezco a los tres que hayan venido. Bueno. Nos faltó discutir el gran tema, ¿no? ¿El del fútbol? Claramente. Se pueden seguir peleando después del aire. Pues se pelearon en la pausa. Bueno, vos estuviste por fuera, Camila. Estuviste en el medio. Totalmente por fuera. Pero otro día la seguimos, si quieren. La seguimos un viernes bien descontracturado. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes. Yo me siento más cómodo discutiendo con el diario del lunes. Así cualquiera. Qué bárbaro. Bueno, gracias a los tres, en serio. Un gusto. Gracias a vos. Nos vamos. Volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien. Chau.